Ahí con maicena, preguntas debes realizarlas en el chat para hacer durante la sesión. La liga de la emisión de la constancia de participación se proporcionará únicamente al final del tema. Si eres trabajador de la empresa patrocinadora, dirígete con tu área de recursos humanos para especificaciones sobre tu constancia. Le damos la bienvenida a nuestro invitado especial, el contador Eusebio Castañeda Baños. Permíteme un momento, vamos a transmitir por aquí su currículum. Universidad Don Bosco y Canacintra Uruapan presentan Semana de Cultura Laboral 2025, colaboración que transforma. Conoce a nuestro experto, contador público egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, con estudios de diplomado en Planeación Estratégica por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, y una maestría en Planeación Estratégica de Recursos Humanos por TEC Universidad Tecnológica. Además, está certificado como coach por Catalizando Internacional y por el estándar de competencia del conocer. Su trayectoria se ha consolidado tanto en posiciones directivas, destacando por su enfoque centrado en el desarrollo del talento. Su visión sistémica, su capacidad para alinear las estrategias de capital humano con los objetivos organizacionales y su estilo de liderazgo colaborativo, lo han convertido en un referente en la evolución del rol de recursos humanos hacia una función transformadora, generadora de valor y con alto impacto en los resultados empresariales. Con más de 20 años de experiencia liderando estrategias de recursos humanos en empresas nacionales e internacionales de distintos sectores, gestionando con éxito equipos de alto desempeño en organizaciones con más de 8,000 colaboradores. A lo largo de su carrera, ha diseñado e implementado modelos de gestión por competencias, liderado procesos de rediseño organizacional, desarrollado estrategias de atracción y retención de talento, y promovido la profesionalización del área de recursos humanos. Actualmente es socio consultor de CBE Consultoría en Bienestar Empresarial, empresa que nace ante un mundo cambiante con la necesidad de conectar la estrategia de negocio con lo más importante, su capital humano. Le damos la bienvenida al licenciado Eusebio Castañeda Baños. Sea bienvenido, contador. Bienvenidos todos al curso del día de hoy. Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos todos. Un gusto poder estar aquí con ustedes y poder compartir esta mañana información muy valiosa. Me gustaría que por ahí levantando su manita me dijeran si todos los que están por acá están hoy involucrados en el área de recursos humanos o pertenecen a alguna otra área. Muy bien, muy bien. Veo que la mayoría está en el área de recursos humanos. En realidad, esta charla está diseñada mucho para las personas de recursos humanos, pero incluso para cualquier otra persona que no está en el área de recursos humanos, para comprender mejor la función de esta área que es tan importante en la actualidad, siempre lo ha sido, pero ha estado desvalorizada durante mucho tiempo. Y justo de eso trata la charla el día de hoy. Déjenme presentarle. Muy bien, pues vamos a dar inicio. Conforme vaya presentando, si por ahí alguien tiene alguna duda, con todo gusto puede hacer la pregunta en el chat. Y bueno, por aquí me van a estar apoyando en leer las preguntas y con todo gusto la respondo en ese momento. Si no, de lo contrario, bueno, pueden plantear sus preguntas al final. Tendremos un tiempo suficiente para
para preguntas y respuestas. Déjenme les platico, como vieron en mi currículum, yo tengo más de 20 años de experiencia en el área de recursos humanos. Y bueno, durante este tiempo me ha tocado vivir de todo un poco en las organizaciones y a través de este tiempo comprendí que muchas veces cuando estamos en esta área, pues a veces terminamos quejándonos mucho, nos sentimos incomprendidos, como que nuestro jefe, el director general, el director de recursos humanos, si es que le reportamos un director o al dueño de una empresa, como que no comprenden o no se entiende la organización. Hay como mucha confusión en torno a toda la empresa y el área de recursos humanos. Y yo me he encontrado durante este tiempo, y creo que en algún momento también a mis inicios pude haber sido así, hasta que decidí cambiar y en eso voy a ahondar en la charla. Entras y tal vez esperas que alguien te diga lo que esperan de ti, lo que la empresa quiere, ¿no? Y yo aquí invierto un poco el rol porque yo creo que tienes que ser muy propositivo en detectar lo que está pasando en la organización y con tu experiencia proponer soluciones, ¿no? Por eso en esta lámina les pongo que hoy te voy a decir lo que nadie se ha atrevido a decirte sobre recursos humanos hasta hoy. Y en algún momento puede ser un poco incómodo lo que diga, lo voy a decir de este lado con mucho cariño y con mucho respeto, y espero que cuando terminemos la charla salgan con ideas que puedan llevar a sus empresas y que les ayuden a posicionarse mejor dentro de las organizaciones que hoy representan. Les pongo aquí que no se trata de inspiración, se trata de transformación. A veces la gente que estamos en recursos humanos hablamos desde lo sensitivo, ¿no? Yo siento, yo creo, entre otras cosas. Y lo que están buscando los directores generales o dueños de las empresas es cómo los ayudamos a transformar sus organizaciones. Y aquí yo siempre les hablo y les digo, hago referencia a algo que menciono como la obediencia maliciosa. Y ese tema para mí tiene que ver con no decir que sí a todo, porque a veces creemos o confundimos, sobre todo cuando estamos como empleados, ¿no? Que pues tenemos que decir que sí, que no podemos decir que no, no podemos a veces hasta opinar, tenemos que callarnos aunque creamos que las cosas no son así, porque si no, pues bueno, me van a correr, ¿no? Van a pensar que no comparto la filosofía del negocio, que estoy en contra de todo lo que pasa en la empresa, ¿no? Y la realidad no es así. Tienen que jugar ustedes el rol de consultores, aunque sean empleados de la compañía, para orientar y asesorar a los dueños de las empresas sobre lo que deberían de estar haciendo. Y aquí les platico una anécdota, ¿no? A mí me pasó un día no tiene mucho tiempo de eso, en una empresa, cuando todavía era empleado. El dueño de esta compañía quería darle un incremento salarial a una persona, porque la persona se le acercó y le dijo, pues que quería un aumento de sueldo, ¿no? Y el dueño me dice a mí que por favor le suba el sueldo y que la persona ganaba 2,000 pesos a la semana y que la subiera a 4,000, que porque esta muchacha había resultado ser muy buena empleada, que bueno, era la octava maravilla, hacía muchas cosas y no quería que se desmotivara y se fuera a ir y que pues la verdad los valía, ¿no? Para ustedes, los que están en recursos humanos, me van a entender, pueden imaginarse si ya por ahí se le vinieron a la mente ideas, pero ¿qué creen que estaba pasando ahí, verdad? El mismo dueño iba a alterar el clima laboral, generar un problema de equidad interna, y yo le dije que no, coincidía con él en su apreciación, porque le estaba dando un incremento del 100% y que la verdad eso era estratosférico, que en la actualidad ninguna empresa daba incrementos así, que no justificaba, porque así como esa persona había muchas más en ese mismo nivel ganando los 2,000 pesos, que entonces si era imperante poder moverle el sueldo, pues bueno, teníamos que pues darle un nuevo nombramiento, darle un ascenso, una promoción, algo.
porque no podía ser así, ¿no? Por lo que ya comento, iba a alterar el clima laboral, iba a generar un problema de equidad interna. El dueño lo comprendió. Al final del día no hicimos ese ajuste como lo tenía planeado, ¿no? Aquí ya entran muchos otros temas técnicos que no es la finalidad de esta plática, que sí tienen unos tabuladores, hace rato dije promoción, pero yo no sé si dentro de tu estructura organizacional tengas esa, vamos a suponer que era una coordinadora y la tenemos que subir a jefe, no sé si tengas la jefatura y si estaba autorizada en tu organización, entonces tiene que ver muchas cosas, no solo es mover el sueldo, ¿no? Y típicamente en esta empresa pasaba que todo mundo movía los títulos de puesto, los sueldos, cualquiera que fuera director llegaba y pedía y el de nóminas obedecía, ¿no? Cuando yo llegué a esta compañía lo frené, dije, no puede pasar más, pones políticas, pones orden, pones procesos de autorización para que esto no ocurra. Entonces, pero eso te toca a ti como responsable de recursos humanos. No esperes porque es que no, pues es que el dueño lo pidió, no, pues es que es el director y aquí es el que pues manda, después del dueño es él. Y si no obedezco me van a correr, entonces yo hago lo que me dicen. No, tienes que opinar, tienes que decir. Al final del día puede que te digan, pues sabe que está muy padre tu explicación y todo, pero de todas maneras vas y lo haces. Bueno, pues lo documentas y a lo mejor lo vas a tener que hacer porque no hay de otra, es el dueño, ¿no? Y se vale, es su empresa, es su dinero, pero es tu deber informarle lo que va a ocasionar para que cuando se presenten los problemas tengas también sustentos y argumentos para poder compartir y debatir con el dueño, ¿no? Esta posición no es fácil porque sé que dices, pues suena bonito, pero ¿y si me corren? Bueno, yo te diría, eh, aguántate, esa es la empresa donde tú quieres estar, esa es la empresa donde tú quieres crecer, qué aspiraciones tienes, a dónde quieres llegar. Entonces, te lo dejo ahí sobre la mesa, sobre el escritorio para que lo analices. Y aquí les quiero hacer una pregunta. Si su departamento de recursos humanos desapareciera hoy en su empresa, ¿cuánto tiempo creen que tardarían en notarlo en su organización? Me pueden poner ahí en el chat. Muy bien. Alguien por ahí contestó que de inmediato o a la semana porque les paga. Muy bien, yo sé, estoy seguro que por eso lo iban a notar. A veces yo me he encontrado, bueno, para quien no sepan, yo no me encuentro en Morelia. eh, y por aquí me he encontrado empresas, eh, bueno, y como referencia, no se los dije, pero estuve algunos años trabajando por allá en Uruapan en algunas empacadoras de aguacate. Y bueno, aunque estamos a 50 minutos, una hora de distancia Morelia de Uruapan, allá en Uruapan están pues mucho más profesionalizadas las empresas que aquí en Morelia, sobre todo, bueno, a mí me tocó en las aguacateras, ¿verdad? Por temas de exportación y una serie de requisitos que pedían sí o sí tenían que hacer ciertas cosas. Pero hoy aquí en Morelia yo me he encontrado empresas hasta desde 50, 80 empleados hasta 250 empleados que no tienen un área de recursos humanos. Ya se imaginarán cómo operan y la fiesta que es el tema de la gente, ¿no? Dentro de estas compañías. Pero bueno, hoy por hoy así están. eh, y por eso les hacía esta pregunta. Qué bueno que en tu empresa se den cuenta que no tiene un área de recursos humanos de manera inmediata. Esto quiere decir que tienes muy buena presencia dentro de tu compañía. Así debería de ser, ¿sí? Porque hoy en las que les comparto que pues no tienen un área de recursos humanos, pues les da igual, ¿verdad? Al contador le encargan el área o el que está a cargo de la administración de la empresa, el que funge como administrador, él lleva todo, ¿no? Y pues bueno, sin criticarlos, yo los entiendo, hacen su mejor esfuerzo por llevar el área lo mejor que pueden, pero no son especialistas en el área.
Entonces, por lo tanto, se pueden cometer muchos errores, hay deficiencias en los procesos, gente desmotivada, alta rotación, ausentismo, cualquier cantidad de cosas que no van a ser desconocidas para ustedes porque no están en manos de profesionales. Les decía hace rato que tal vez toquemos temas sensibles, decía que este no es un taller amable, que venimos a incomodarnos, es un tema más de reflexión para poder salir de nuestras zonas de confort como responsables del área de recursos humanos y entender que tenemos una enorme responsabilidad en la gestión del talento de las compañías, que no es lo que el dueño me pida, que no es que alguien me dé una instrucción para que yo haga algo. Yo tengo que proponer con el conocimiento que tengo del negocio, con lo que sé para dónde va el negocio, y aquí hago un paréntesis porque muchas veces a los de recursos humanos ni siquiera nos invitan a las reuniones donde se toman estas decisiones, ¿no? Ya nada más nos informan, contrátate una persona más, despide a esta persona, haz esto, haz lo otro, haz aquello, ¿no? Y nunca estamos participando ahí en esas reuniones donde se toman las decisiones y por lo tanto no aportamos. ¿Por qué? Porque nos ven como un área de soporte, como un área tramitóloga, un área que no agrega valor, que no está dentro de la estrategia del negocio. Entonces a nosotros básicamente nos van a decir qué tenemos que hacer. Pues hay que romper con eso, porque no es así. Y para esto yo siempre les digo que lo más importante es que tú te lo creas, ¿no? Y para eso pues hay que desbloquear una serie de creencias limitantes, ¿no? Y aprender realmente lo que están buscando los directores generales, los dueños de las empresas, que quieren hoy un recursos humanos más estratégico. Y me pasa continuamente, ahora que estoy en asesoría, en temas de recursos humanos, ¿no? A veces cuando participo en las reuniones, que yo sí me meto, les pido que me inviten y está el de recursos humanos, lo llevo. Y al finalizar la reunión les pregunto, ¿qué de todo lo que escuchaste te involucra? Y nos cuesta trabajo hacer esa reflexión, porque pareciera ser que nada, si están hablando de crecimiento, me pasó recientemente con un cliente, ¿no? Vamos a abrir hacia el norte, hacia el sur, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, ¿no? Yo le decía al de recursos humanos, ¿qué te aplica de todo eso? Nadie le dijo nada, ¿eh? Nadie le dijo, y toma nota de esto, por favor, porque queremos esto. Nada, no, nadie le dijo absolutamente nada. Digo, ¿tú qué viste? ¿Qué te aplica? Y le costó responderme. Digo, yo les hubiera preguntado, ¿para cuándo? Fechas, dónde va a estar la oficina, la ubicación, con quién me siento para definir la estructura, qué capital humano se va a necesitar, cuáles son las posiciones, empezar a ser descriptivo de puesto, anticiparme el reclutamiento, en fin, un sinnúmero de cosas que te pueden aplicar como recursos humanos, pero a veces estamos esperando que alguien nos diga y sobre todo cuando las cosas se anuncian con mucha anticipación, bueno, pues creemos que alguien nos tiene que avisar en algún momento que, que algo va a cambiar, ¿no? Entonces, eso no puede seguir siendo así. Tú tienes que ir a la velocidad e incluso en algunos casos un paso, dos pasos adelante de lo que se está planteando. Ese es algo sumamente importante. En este concepto lo asocié mucho con las siglas de mi consultoría, que es Consultoría en Bienestar Empresarial, y entonces por eso lo nombré el método CBE. Y digo que una persona que está en recursos humanos siempre tiene que estar conectada con la estrategia. Y aquí les pido que hagan la reflexión, ¿no? ¿Qué pasaría si hoy este año queremos lograr X volumen de ventas? Queremos una rentabilidad de tanto por ciento, ¿no? Y tú estás en esa reunión como recursos humanos. Y de pronto puedes pensar, bueno, pues sí, ajá, oye, dijeron esto, pero pues yo no vendo, yo no me encargo de la rentabilidad, entonces pues no me aplica o a mí no me involucra, ¿no? Pudieras pensar eso. Si alguien me dijera lo contrario, lo comentamos, pero esa sería totalmente errónea la apreciación y la respuesta, porque tienes mucho que ver. Tienes que ver con, primero, tener un buen clima laboral en la compañía, incrementar el sentido de pertenencia de la gente, que haya mucha productividad, generar cultura, que esa cultura esté alineada a la estrategia, que la gente que está dentro de la compañía esté alineada a la estrategia
que la compañía se ha trazado, medir el desempeño para ver cómo aportan, ¿no? No sé si mencioné ya bajar ausentismo, rotación, todos los indicadores de gente, que estos te permitan tener gente mucho más productiva, ¿no? Entonces, sí debes de estar conectado con la estrategia. Entonces, no puedes salir de ya, no, pues yo, como yo ni vendo, como yo ni me encargo de la rentabilidad, pues eso le toca al de finanzas, ¿no? O le toca al de ventas. Dice el siguiente punto de la B, basa decisiones en datos. Esto es bien importante, nos cuesta, ojalá que no a todos, esto ha cambiado mucho ya, pero muy a mis inicios, yo cuando empecé como jefe, gerente o director de recursos humanos, llegué a tener gente a mi cargo y me decían, jefe, pues es que yo estudié recursos humanos o me metí al área de recursos humanos porque yo estoy peleado o peleada con los números. Hoy, si no sabes leer los números en recursos humanos, te diría, tienes una gran debilidad. ¿Por qué? Porque te toca revisar un finiquito y no hablo de la persona que procesa la nómina porque a lo mejor se lo va a hacer a la perfección. Pero si eres el que le va a entregar el finiquito a la persona, me ha tocado, pues es que así me lo dieron, es que así me lo dio el sistema. Ah, es que no sé, esto lo calcula el de nómina, lo hace el contador. Pues no, tú tienes que saber también. Si bien no te pido que seas el experto y te conozcas hasta el último centavo, bueno, pues pero que sí tengas por lo menos las bases de saber cómo se calcula la prima vacacional, la prima de antigüedad, cómo se calcula una indemnización o cómo se hace un finiquito en general, ¿no? Eh, yo a veces les pregunto cuando entrevisto candidatos cosas técnicas como dime por favor cómo calcular el salario diario, cómo calculas el salario diario integrado y la gran mayoría no sabe. Entonces, te toca hacer un presupuesto en recursos humanos. Digo, si tu empresa lo hace, ojalá que sí. Y si no lo hace y te toca una empresa donde sí lo tengan, pues ya no sabes. Entonces, tienes que aprender a convivir con los números. Si estás en una reunión donde se toman las decisiones y llega el director de finanzas a presentar los resultados de la compañía, del periodo que se trate, y no tienes idea y no sabes leer ni lo más básico de un estado financiero, pues ya estás también en problemas porque vas a salir de ahí diciendo, pues no entendí nada, nomás ahí presentó números el de finanzas, lo único que me quedé es que vamos tanto por ciento abajo en el resultado o la empresa tiene pérdidas o hay una utilidad de tanto y eso fue todo lo que entendiste. Tienes que involucrarte en esta parte. Y la E de ejecutar con impacto. Se vuelve importante tener la C y la B para poder ejecutar con impacto, para que cuando llegues con los directores generales, con los dueños, ellos quieren hablar de beneficios, quieren hablar de resultados tangibles, quieres que todo se lo traduzcas en números, qué beneficios estás generando desde tu área de recursos humanos para la compañía. Me tocó aquí en Morelia conocer a una persona de recursos humanos que se sentía incomprendida por el dueño de una compañía, una empresa de construcción, y la persona le hablaba incluso de números, ¿eh? Pero fíjense, este es un buen ejemplo. Es que tenemos cobertura de 100% de la plantilla de asesores de ventas, ¿no? Y el dueño le dijo, ¿y eso qué? ¿Yo qué? ¿Qué me quieres decir con eso? Cuando me lo platicó, le decía es que tienes que cambiarle el diálogo. En lugar de decirle que tienes la plantilla al 100%, le digo, tienes que decir así. Tenemos la plantilla completa, está al 100%, este mes contraté 15 asesores de vivienda, los cuales generaron 50 millones de venta incremental, si bien no fui yo directamente el que generó la venta, Estoy en una capacitación. Ok, les voy a comentar. Yo soy el chico de las reuniones. Alguien tiene el micrófono abierto, ¿verdad? No sé, Ya. Entonces, le decía, es lo que le tienes que decir, ¿no? Que aunque tú no lo generaste, fue a través del área comercial, pero si tú no hubieras llevado esos 15 asesores de vivienda, bueno, pues esos 50 millones de venta incremental no se hubieran dado, ¿no? Eso es lo que el dueño quiere escuchar. Entonces, por eso te digo, ejecuta con impacto. Les decía hace rato que nos ven como un área de soporte y recursos humanos no es un área de soporte en la actualidad.
es una enorme etiqueta que nos han puesto durante mucho tiempo y que nos tenemos que quitar. Pero aquí nadie va a venir a hacerlo, no esperes que te reconozca el dueño, que te dé un lugar, te lo tienes que ganar. Y te lo tienes que ganar con base en lo que ya te he venido diciendo. Entonces tienes que buscar cómo posicionarte como un jugador clave en la estrategia del negocio. Y esto se consigue metiéndote en operación de la empresa, no detrás del escritorio, operando desde ahí. Esa es la parte más sencilla de recursos humanos. Tienes que conocer el negocio, tienes que saber cómo aportas. Y aquí les platico una anécdota de algo que yo hice, muy sencillo, pero que se tiene que prestar incluso a debate, a polémica, y tienes que tener sustento y hacer valer tu opinión, ¿no? Y aquí puede haber opiniones compartidas, porque ya me tocó en una capacitación aquí en Morelia, había una abogada y la abogada pues debatía en que lo que yo decía no era correcto, porque ella dice que todavía es la fecha, los recibos de sueldo tienen que ser firmados con firma autógrafa, ¿no? Y bueno, me pasó que cuando llegó un empaque, tenía como 550 trabajadores y todos todavía entregaban los recibos de sueldos manuales para que los empleados firmaran, y de pronto pues dejaban de operar, y yo vi que se tardaba la chica de recursos humanos en entregarlos como unos 4 minutos y medio por persona, para 550 trabajadores, para 54 nóminas al año, las 52 de la semanal más la de aguinaldo más la de PTU, pues ya se imaginarán. Hice cálculos de tiempo y dije, a partir de ahorita los recibos son electrónicos. Es que los contadores dijeron que no sé qué. Me apoyé con el despacho de abogado externo que teníamos, que casualmente venía del mismo despacho de la empresa donde yo estaba, y en otra empresa los entregábamos electrónico. Pero es que la gente no tiene cuentas de correo, pues se las generamos. Es que la gente no está, todos tenían un teléfono. Lo que quiero decirles es lo cambiamos. Entonces, y al final eso trajo un beneficio de mucho ahorro de tiempo. Yo eso lo cuantifiqué, lo vi con el de operaciones, dije, te estoy regalando tantos minutos que hoy se están desperdiciando en esto, que tú tienes que aprovechar para ser más eficiente en el empaque de aguacate, ¿no? Y cada 3 meses, a mí nadie me lo pedía, yo le presentaba al dueño valga la redundancia, una presentación donde le decía las cosas que había hecho en la compañía, pero todo lo cuantificaba: ahorro de tiempo, ahorro de dinero, mejora del proceso, rotación, ausentismo, todo. Tienes que llevar indicadores de recursos humanos. Entonces, esto te va a sumar a la estrategia, porque si no, híjoles, andarías ahí como un poco extraviado dentro de la empresa, ¿sí? Aquí nada más es una pregunta reflexión para ustedes. Dice, ¿cómo te sientes en tu posición actual? Esa quédensela, si al final hay una pregunta la analizamos, porque muchas veces no estamos contentos, nos sentimos incomprendidos, es que no me entienden. A mí me ha pasado, no crean que es fácil. Lo digo desde este lado, pero cuando estás ahí en el campo de batalla con el dueño, con el de finanzas o con el que te toca reportarle, a veces no comprenden esto, pero si no se los demostramos con números, jamás nos van a comprender. Entonces, tenemos que lidiar con esto. Por eso te digo, ¿cómo te sientes? A lo mejor te sientes frustrado, a lo mejor yo conozco una empresa muy grande acá en Morelia que te da despensa física de 1,200 pesos al mes, y también tendrán despensa monedero electrónico, y no encuentran qué darle a los empleados y siguen teniendo cualquier cantidad de rotación. ¿Por qué? Porque el problema no está en el beneficio de lo que te están dando. Eso ya no es suficiente en la actualidad. Tienen un problema de liderazgo, tienen un problema de estructura, tienen mucha falta de definición organizacional. Entonces, pues así le organices también una super fiesta de fin de año y te lleves a la banda que esté de moda, van a disfrutar la fiesta, y para el lunes siguiente la gente sigue en su dinámica. Entonces, por eso estas cosas ya no están funcionando. Dice, radiografía del rol de RH hoy. Generalmente, pues tenemos jefes de personal, nos toca liquidar la nómina, tomar las incidencias, cumplir normas legales, selección de personal, sanciones laborales, formación en temas de conocimientos, algunas en resumen capacitación, las competencias no siempre,
Y a veces aquí en las competencias me detengo. Actualmente estoy trabajando con un cliente aquí en Morelia y de pronto me dan, me piden, hago reclutamiento de personal, ¿no? Buscar algunos directores y veo un comercial y un director de operaciones. Uno es para el giro de la construcción y otro era para otro giro más comercial de algo que ellos venden. Y las competencias eran copy-paste, para los dos eran las mismas. Cometemos estos errores. Y la pregunta es, pues no tienen que ser las mismas, ni espero el mismo nivel de desempeño de un director, un gerente, un jefe o un coordinador, ¿verdad? Tal vez para una posición de mercadotecnia, la innovación, el desarrollo sean claves, tal vez para alguien que está en el área contable, el pensamiento estratégico, la toma de decisiones, la planeación, la organización son fundamentales, ¿no? Entonces, pero era un copy-paste, entonces por eso me detengo aquí un poquito porque hacemos esto. Y por último, bueno, pues organizar la fiesta de fin de año y hacer celebraciones los cumpleaños del mes y cualquier otra por ahí que festejemos, que ya no son suficientes. Recursos humanos necesita ir más allá de eso. A un gerente ya le vamos cambiando un poquito la cosa, también liquida nómina, sistema integrado, cumple normas legales, selección de personal, la inducción, el onboarding, formación de conocimientos, la capacitación, competencias, compensaciones, y el tema de compensaciones a veces lo hacemos un poco mal. A mí siempre cuando me dicen es que yo pago bien, siempre le pregunto comparado con qué o con quién, porque no tenemos bien estructurados los tabuladores, ¿no? Lo digo con mucho respeto. Cuando estuve allá en Uruapan, me integré o quise integrarme a grupos de RH y vaya, vamos a ver cómo están los sueldos, y todo el mundo llevaba sueldos y yo no sé. Solo participé en muy poquitas reuniones y nunca supe si decían la verdad, lo decían así o era, como dicen en mi pueblo, plan con maña para no revelar los sueldos, porque pues te daban, ya no sabía, porque se estila mucho que te den sueldos netos, y para las compensaciones los sueldos tienen que ser brutos antes de los impuestos, porque no es lo que el trabajador se lleva, es lo que le cuesta a la empresa, y eso a veces no todos lo leen igual. No, a mí dime lo que se lleva el trabajador, y un dueño no te va a pedir eso, te va a decir cuánto me cuesta, ¿vale? Entonces, nunca se pudo hacer nada porque cada quien llevaba cosas diferentes, entonces los comparativos siempre iban a salir con sesgos muy importantes. Ya hablamos de clima laboral, planes de carrera y sucesión, fiestas también. Digo, ya que hablemos de planes de carrera y sucesión, si ya lo están haciendo, los felicito, pero a veces esto es poco común. A mí me ha tocado y me pasó allá también, ¿no? Que llegas y tienes gente de 10, 14, 15 años que nacieron con la empresa, se convirtieron en muy buenos empleados, de hecho eran muy buenos empleados, merecidamente estaban en el lugar que estaban, pero ya no estaban como preparados para más. Y ahí tanto la empresa como la persona cometieron errores porque la persona no se preparó y la empresa no pensó en el crecimiento ni preparó a la gente. Entonces, también dicen en mi pueblo que en el pecado lleva uno la penitencia, ¿verdad? Entonces, hay que pensar en esto. Esto también tiene que ver con la estrategia del negocio, para dónde va la empresa, la expansión, si haces planes de carrera, puedes tener políticas donde casi te puedo decir que se prohíba buscar talento fuera de la compañía. Primero buscas dentro y promueves, y de esa manera desarrollas a tu gente, bajas la rotación, tienes gente altamente motivada, porque lo que pasaba en estas empresas es, pues ya como ya no había nadie adentro capaz o con esa experiencia, había que atraerlos de fuera, y de pronto llegaban ganando igual o más y la gente se molestaba. ¿Cómo es posible que venga llegando y gane más que yo, igual que yo que tengo 10 años en la compañía? Y vienen los sentimientos, yo la crié, yo aquí, yo he pasado, cuando nos quedábamos, cuando nos desvelábamos, mil de historias, y la gente se empieza a sentir pues desplazada, ¿no? Por una falta de planeación, por una falta de visión, donde había una ausencia total, y principalmente pues de la persona que estaba en recursos humanos, porque no estaba guiando correctamente el acompañamiento. Dice, yo acompaño organizaciones a decidir qué lugar le dan a recursos humanos. ¿Sí? Les cuento qué decisiones toman y por qué.
Y esto tiene que ver, lo he venido diciendo ya en estos minutos a lo largo de la charla, la diferencia entre gestionar procesos y liderar el futuro del talento. Lo acabo de decir ahorita con los planes de carrera. Tú tienes que estar visualizando para dónde va la empresa, desarrollar a las personas. Así sea que aunque la empresa no crezca, hasta para cambios laterales, por la misma rotación que puedes estar generando para promover a las personas. Entonces necesitas tener un pensamiento estratégico. No es sacar el día a día, hoy me toca entrevistar, meter a la persona, la entrego, yo ya cumplí, les digo adiós, me despido, cómo le va a la persona después ya no es de mi tema. Tienes que involucrarte en todo, tienes que estar atento de todo lo que pasa en la compañía si realmente quieres estar asociado hacia la estrategia. Y aquí creo que más adelante viene algo de tema de cultura laboral. Todo mundo habla de la cultura, ¿no? Y a veces la pregunta que yo me hago y les hago a veces, oye, ¿y cuál es la cultura? ¿Cuál es una buena cultura laboral? ¿No? Para mí la respuesta es la que tú necesites, la que tu compañía y que esté alineada con tu estrategia, y lo ilustro con un ejemplo, ¿no? Si yo soy una empresa que se dedica a transportar residuos peligrosos, entonces tengo que ser la parte normativa, la parte de la puntualidad, la parte de, y no me refiero a la puntualidad del reloj checador, digo, también entra, pero en todos los procesos, desde una bitácora al registro, revisar camiones, todo tiene que ir religiosamente bien, porque pones en riesgo vidas de personas, porque pueden pasar mil cosas. Ahí una cultura es la disciplina, el orden, ¿no? Pero si estoy en una empresa de marketing donde todo es más relajado, donde a lo mejor pues ser tan rígidos no viene bien, pues podemos adoptar una cultura diferente. Entonces, ¿cuál es la cultura? La que tú diseñes, la que tú creas que tu empresa necesita y que te favorezca. Y, como no luego les digo por acá, ¿no? Y que no crezca una cultura como un arbolito silvestre, ¿no? Que fue agarrando la forma que quiso. Yo estaba en empresas, me tocaba ya en Europa también, ¿no? Que típicamente invitaban luego a veces a unos contadores a la reunión, siempre llegaban tarde y eran los mismos. Y las justificaciones a veces las cambiaban, pero a veces se repetían y eran las mismas. Y estaba hablando de cultura. ¿Por qué? Porque no pasaba nada, porque no tienes un sistema de consecuencia, porque el dueño no decía nada, porque el director general no decía nada. Entonces yo decía, ahí todo cabe en la cajita, ¿no? No puede ser así. Ustedes tienen que contribuir a esto. Son los responsables de promover una cultura, diseñar una cultura a través de muchas cosas, que no me voy a meter ahorita en esas porque nos desviaríamos del tema. Y aquí te dejo esta pregunta para reflexión. ¿Por qué no estás en la mesa donde se toman las decisiones? Si es que no estás. Y si ya estás, qué bueno, te felicito. Y ojalá que también estés aportando mucho dentro de esa mesa de toma de decisiones y que no seas una persona que está de oyente, ¿vale? Que te invitan para que tomes nota o tomes las minutas de la reunión, porque suele pasar, ¿no? Que venga el de recursos humanos para que tome la minuta. Entonces, piensa si hoy no estás ahí, ¿por qué no estás y qué deberías de hacer para estar allá? Las expectativas que tiene un director general, CEO de una empresa versus la realidad del área, ¿no? Y aquí te pido que hagas también una reflexión. Con base en todo lo que te he venido diciendo, piensa en 3 cosas que deberías de dejar de hacer ya hoy para sumarte a la estrategia del negocio. Quédatelas, por favor, estas son para ti. Piénsalas y ve cómo podrías sumarte a la mesa donde se toman las decisiones. Si al final alguien quiere compartir qué dejaría de hacer, será bienvenido. Tips. Aquí, como te he venido diciendo, no esperes que te inviten, pues es que no me invitan a la reunión. Es que a mí el dueño no me toma en cuenta. No, eso nada más es para ellos. Levanta la mano, di que tienes que aportar, que quieres estar ahí, porque es importante para ti, porque no conoces el rumbo del futuro y de esa manera tú no puedes anticipar ni puedes planear nada. Me ha tocado, también tengo una empresa aquí en Morelia, vamos a traer maquinaria de China, ¿no? Y vamos a cambiar el proceso, vamos a hacer esto.
¿Eso qué implica? ¿Vamos a necesitar más gente o vamos a despedir personas porque con esa máquina vamos a optimizar procesos? ¿Qué se necesita del área de recursos humanos? Pero ya nos enteramos ya hasta el final cuando ya prácticamente, digo yo, nos está reventando el cohete en las manos, porque no estamos ahí, porque no sabemos, y si estamos a veces no levantamos la mano, vamos a escuchar, no, tienes que estar bien alerta para saber dónde te sumas a esa parte de la estrategia. Creo que ya se los dije hace un ratito también, no expliques con emociones, ¿no? Es que la gente se siente así, es que yo creo, es que yo pienso, la gente está desmotivada, es que me dijeron, es que esto, es que el otro. Lleva números. Tenemos tanto porcentaje de rotación, que es muy alto, estamos tanto por ciento arriba de la media que traen las otras empresas o en la zona, se nos está yendo la gente de esta área, o la rotación está centrada en esta área porque el salario es bajo, ya revisé el tabulador, estamos 5% abajo, 10%, necesitamos hacer una nivelación, en fin, lleva datos y de esa manera vas a convencer y no lleves información porque a veces hasta, bueno, hasta de chismoso nos andan etiquetando, ¿no? Porque pasamos mala información, es que sienten, es que esto, es que el otro, ¿no? Digo, ya lo dije, no evites los datos, entonces tienes que llevar datos. Y de esa manera soportas tus argumentos, ¿no? Entonces no hables desde la emoción. Y aquí la siguiente pregunta es, ¿hablas el idioma del negocio? Tienes que saber, digo, voy a hablar hipotéticamente, la empresa puede ser la que quiera, pues puede saber un empaque, puede ser una guacamolera ya, una de berries, de servicios, lo que sea, o si hay aquí alguien de hoteles, hospedaje, ¿sabes cuánto se produce, cuánto se logra, cuánto se empaca, en qué tiempo, cuánto se empaca a la semana, al mes, cómo está el nivel de productividad? Métete al negocio, conoce hasta el último rincón de la empresa. Eso te va a dar mucha posición, imagen dentro de la empresa. Pero ya te dije, no esperes que te inviten, tú métete. ¿Qué indicadores claves te recomiendo que lleves? Rotación. Aquí me he encontrado que siempre dice, pues la rotación está al 6% mensual. Pum, ya acabamos, fin de la historia. No, yo te digo, saca rotación para que puedas tener más datos que te ayuden a tomar decisiones por género, por antigüedad de la gente, por departamentos, por motivo de salida o baja, como lo quieras llamar. Ahí vas a tener muchos elementos y vas a encontrar los focos rojos y te vas a dar cuenta que no es un problema general de la compañía, que a veces está concentrado en ciertas áreas, ¿sale? También genera ausentismo, accidentes de trabajo, cobertura de personal, y aquí en cobertura de personal me detengo un poquito. Para poder calcular cómo está tu cobertura necesitas tener una plantilla autorizada. A mí me ha tocado llegar a empresas donde, oye, ¿cuál es tu plantilla autorizada? No tenemos, no la conozco, no sé. Me pasó también en Uruapan que me decía la persona de recursos humanos que me ayudaba en el reclutamiento, perdón, contador, estoy feliz porque tenemos 0 vacantes recién que yo llegué. Contador iba al baño y regresaba. Contador, acaba de venir el jefe de recursos de producción y me dijo que necesita 10 empacadoras, 3 estibadores y un montacarguista, bla. ¿Y por qué? No, pues no me dijo, nada más me está pidiendo más gente. Tuve que hablar con el gerente de operación, dije, a ver, no podemos seguir así, tenemos que definir una plantilla autorizada, tú tienes que saber cuál es tu capacidad instalada en el empaque y con base en eso definir una plantilla autorizada, porque a mí no puedes tener a ciegas, donde ahorita estoy en ceros y de pronto bastan unos minutos y ya tengo 10, 20 vacantes, ¿no? Y para eso necesitas la cobertura personal, si no, nunca vas a saber qué cobertura tienes. Jamás vas a poder medirla porque hoy te dices que tienen 100, pero mañana te dicen que quieres 110, 120, luego 105 y así andas dando saltos. Necesitas saber, recursos humanos está conformado por tanta gente, operaciones por tanto, finanzas por tanto, y así, o sea, las autorizadas. Tienes que tener procesos para cuando te piden algo nuevo, no nada más que bastan que lleguen y te lo pidan, ¿no? Implica mucho trabajo, pero te lo dejo ahí de tarea porque el tema es muy largo y generalmente esto no lo solemos hacer bien. ¿Qué costo tiene la rotación? Ok, tenemos mucha rotación, o está baja o es alta, pero ¿cuánto cuesta? ¿No? Porque a veces de aquí puedes sacar hasta para otros beneficios, proponerle
no sé, al dueño que te den ayuda de comida, que pongan un comedor, que le pongan transporte. Si logras bajar la rotación en un tantos por ciento, de ahí mismo se puede autopagar este beneficio, pero tienes que llevar esos números. Costo de contratación, tasa de aceptación de ofertas de empleo, productividad de los empleados, retorno de inversión por la capacitación. Generalmente no damos, no calculamos esto en la rotación, no medimos esto. Espero que muchos de los que están hoy por acá, ¿verdad? Y veo aquí 112 participantes, no hayan venido nada más o los hayan mandado en su empresa para que les den una constancia y digan que tomaron capacitación, porque quisiera que se llevaran algo para poner en práctica en su empresa, ¿no? Porque estoy seguro que van a regresar y no les van a pedir nada y no va a pasar nada. Eh, yo aquí siempre les recomiendo no des capacitaciones así en tu empresa, es una detección de necesidades de capacitación, cuantifica el problema porque una persona debería tomar capacitación de lo que quiera, si fuera un operador de una máquina, porque va con eso mejorar el nivel de eficiencia, cuánto más va a lograr, cuánto beneficio económico eso va a dejar, ¿no? Si es un tema de ahorro de tiempo, cuánto tiempo vamos a mejorar, en fin, ten datos, ¿vale? Esto no lo vamos a saltar. Verdad incómoda, dice, la empresa dice que las personas son lo más importante, pero el negocio se gestiona con datos y resultados. Esto es un tema un tanto frío, ¿no? A veces así decimos en las empresas, no, lo más valioso que tenemos son las personas. Y es real, pero al final del día, la empresa busca un resultado. Y si no hablamos ese idioma, pues siempre vamos a estar como cojeando, ¿no? Y puede pasar, y no a uno, sino a todos los empleados de la compañía. Entonces tenemos que estar involucrados en la estrategia. Y aquí cuando digo involucrados en la estrategia, también le toca a recursos humanos, ¿sabes? Bueno, ¿y quién tiene que gestionar los cambios? Recursos humanos. ¿Quién tiene que promover la cultura? Recursos humanos. ¿Quién tiene que pensar en la productividad de las personas? Recursos humanos. ¿Quién tiene que pensar en la evaluación de desempeño? Recursos humanos. Entonces, te involucran todo lo que pase, estás ahí, por eso es tan importante el área. Pero como a veces nos excluimos y no hacemos esto, perdemos valor y no nos ven. Entonces, por eso te pido que te involucres. Esto también lo vamos a pasar. Aquí había una carta un tanto fuerte que por temas de tiempo no lo vamos a pasar, pero bueno. Y a todo lo que te he venido diciendo y hasta ahorita espero estés reflexionando mucho acerca de lo que pasa y te hago que te hagas la siguiente pregunta. Dice, ¿aún nos cuesta entender por qué no nos invitan? Entonces, si hoy no estás invitado, pregúntate por qué no te invitan y qué tienes que hacer para ser invitado. Y me encantaría hay 114 personas ya aquí en la sala, que de estas 114 personas que están aquí, si hay alguien que hoy no está invitado, con uno, con dos que hayan estado en esta charla y que se sumen a esta estrategia y que logren ser invitados próximamente como derivado de esta charla, estaría sensacional. Aquí voy a hablarles de 5 competencias claves para poder diferenciarte en el área de recursos humanos. Que tengas un compromiso con la rentabilidad. Todo el tiempo tienes que hablar de la rentabilidad. ¿En qué va a beneficiar esto a la compañía? En la toma de decisiones y tener una capacidad de planeación y organización para, para la estrategia del negocio. Tener visión del negocio, entender para dónde va la empresa. Y esto te va a dar que tengas una credibilidad técnica, pero también necesitas, como te decía, dominar los números, que te vean como una persona que posee conocimientos. Y yo siempre digo, no defender desde lo testarudo, de decir nada más que no, porque yo soy el que lleva recursos humanos y yo soy el que se nos sustenta y soporta tus argumentos con datos. ¿Sale? Del rol al impacto estratégico. ¿Qué cambió? ¿Qué conversación incómoda tienes internamente en este momento? ¿Qué cosas te están por ahí rebotando que quisiera que al final me las preguntes? O si ahorita en este momento tienes una pregunta y la quieres hacer adelante, va muy asociado con lo que dejarías de hacer
para poder transformarte en este líder estratégico de recursos humanos. Yo saqué esta definición, dice el DECH, yo lo bauticé así: director estratégico de capital humano, le podemos poner jefe, coordinador, lo que ustedes quieran. Aquí es el responsable de recursos humanos de una empresa. Y yo lo defino como que es el líder que convierte la gestión del talento en una ventaja competitiva, alineando personas, cultura y estrategia para generar impacto real en el negocio. Lo hace con visión de negocio, pensamiento sistémico y credibilidad técnica para estar al nivel del resto del nivel C de la organización, ¿no? Si te das cuenta que dice líder que convierte la gestión del talento, gestionar el talento humano dentro de la compañía, ¿sí? Con la ventaja competitiva, alineando personas con cultura de la empresa. Ya hablamos de la cultura y la estrategia. Y ojo, me detengo en la estrategia. Piensen, ¿quién de ustedes conoce hoy la estrategia de sus empresas? Me pasó en Uruapan alguna vez, yo pregunté esto, me dijeron que qué atrevido era, que eso yo no lo podía saber, que eso solo era la gente que estaba ya como arriba, en el primer nivel, sabían para dónde iba el negocio y que casi estaba prohibido y la gente de abajo no podía saber eso. Esa es una verdadera falacia. A veces les da miedo a los dueños, a los directores generales hablar de esto. No tienes que hablar de números, no tienes que hablar de millones o de miles o de cientos de pesos, lo que tú quieras. Puedes hablar de porcentaje y la estrategia no necesariamente tiene que ver, a veces asocian con dinero. Y no es el dinero propiamente, es para dónde va el negocio. Y entonces contratas personas para que vayan a cumplir un horario de trabajo. Y la gente no sabe ni por qué está ahí, ni cómo suma, ni cómo aporta al negocio y en qué se traduce lo que yo estoy haciendo para la compañía. Y esa es tu responsabilidad como recursos humanos. Entonces, por eso la parte ahí de alinearlos contra la cultura y la estrategia es importante, ¿no? Dice aquí, para generar un impacto real en el negocio, ¿vale? Y con visión, que sepas para dónde va la empresa. No incluso hoy, sino hasta este año, el año que viene, para el 2030, si es que tienen definida una estrategia esa fecha. Lo más corto, lo más lejano que esté, no importa el tiempo, lo tienes que saber. Rentabilidad del negocio. Dice, toda decisión se mide en impacto de ingresos, costos y margen. Esto no es personal, es financiero. Ya te lo he venido mencionando durante la charla. Tienes que dominar números, tienes que saber cómo medir el impacto de lo que estás haciendo. Un director general va a querer saber si el talento, la cultura o los programas generan retorno o consumen recursos sin resultados medibles, ¿no? Entonces tienes que saber esto. Aquí les dejo una pregunta como reflexión. Quiero que la piensen 5 minutos mientras me paro tantito a tomar agua. ¿Cómo aporta recursos humanos? Listo, estoy de vuelta. ¿Y cómo aportas? Tienes que vincular tus iniciativas al resultado de la compañía. Cómo mejoras la eficiencia operativa, la productividad, la rotación de alto costo, el ausentismo, el clima laboral, el sentido de pertenencia. Y ojo, cuando hablo de estos datos, incluso dije ahorita clima laboral, a veces lo hacemos, o yo me he encontrado por ahí, es que hacemos una evaluación de 360 grados. Rentas un software y aplicas una evaluación de 360 grados que está completamente desvinculada de la realidad de tu negocio. Si bien es cierto, sí te va a dar información valiosa, pero es parcial, con muchos sesgos, porque estás evaluando competencias que tú no diseñaste y los mides a todos por igual. No son las competencias que se entienden en tu negocio. Recibes la evaluación y luego la guardas y no pasa nada. Entonces eso no funciona, ¿sale? Dice aquí, no basta con decir mejoramos el clima, hay que demostrar cómo eso redujo ausentismo, incrementó la retención o impulsó el resultado de la compañía, ¿no? Cómo somos más productivos, y a veces aislamos esos resultados, no los
enlazamos con la productividad, por eso luego no nos compran las ideas o por eso luego no podemos soportar lo que estamos diciendo. Crecimiento sostenible, dice, ¿podemos crecer sin rompernos internamente? A veces hay que generar cambios y hay que romper paradigmas, ¿vale? La alta dirección busca escalar sin perder el control. Todo el tiempo un director general va a querer saber cómo va el negocio. Ellos van a hablarte siempre de rentabilidad, de beneficios y no van a querer perder el control de su negocio. A veces tomamos decisiones o proponemos cosas. Vamos a darle vales de despensa y con eso vamos a bajar la rotación. O vamos a darle una despensa, como decía hace rato, de una empresa acá en Morelia. Y luego las damos y la rotación sigue igual, el ausentismo sigue igual y nada cambió. Entonces ese beneficio se convirtió en un gasto para la compañía que no trajo ningún beneficio. ¿Vale? Si recursos humanos tiene que anticiparse, ¿tenemos talento suficiente en la compañía? ¿Los líderes están listos para una nueva cultura, para que se les promueva? ¿La cultura de la empresa lo permite? Yo decía hace rato cuál es la cultura que debes de tener, ¿no? Generalmente yo me he encontrado que la cultura es la que se va adoptando a través del tiempo por prácticas y valores entendidos dentro de la organización que se definen en el día a día. Me he encontrado empresas que dicen aquí somos muy humanos y lo primero que hacen es tratar mal al personal, ¿no? Se hablan con palabras antisonantes, se faltan el respeto, en fin, y tienes ese valor que es somos humanos o que valoras a las personas y no es cierto. Entonces, también aquí yo siempre les digo, tienes que generar mucha congruencia. Yo generalmente me he encontrado que no hay congruencia en las organizaciones. Decimos una cosa, pero hacemos otra, ¿sale? ¿Cómo aportas? Diseñando estructuras escalables. Ahorita que hablamos del plan de carrera, yo te decía, ten políticas internas, busca, promueve internamente, desarrolla tu gente, prepáralos, porque todos, yo siempre les digo, ¿qué buscamos todas las personas? Más allá del dinero, ser reconocidos, pertenecer a algo, aportar, y seguir creciendo y desarrollándonos, pero yo creo que ninguno de ustedes querría estar en sus empresas, ¿verdad? Y decir, tengo 10 años, entré como auxiliar contable y sigo como auxiliar contable y te jubiles y si la empresa te mantiene como auxiliar contable, ¿qué pasaría ahí, verdad? Un olvido total de la persona y de la compañía, entonces ya no son esos momentos en la actualidad. Dice, desarrollar a las personas, desarrollar líderes que puedan acompañar el crecimiento de la empresa, tiene que ver con los planes de carrera. Preparando sus sesiones, reforzando cultura y acompañando cambios sin fricción. ¿Qué es sin fricción? Haciéndolo de una manera entendida, amigable, generando políticas para darle mucha transparencia. Pues seguro que les ha pasado, pues es que lo promovieron porque es hijo del compadre del dueño, o es recomendado del hijo del dueño, es familiar del dueño, y pasan esas cosas por falta de transparencia y claridad. ¿Qué crees? Te toca a ti como recursos humanos generar políticas para que eso no pase. Gestión de riesgo reputacional, legal y talento crítico. Dice, ¿dónde estamos expuestos y aún no lo estamos viendo? Como recursos humanos, tienes que estar visualizando. Digo, ahorita si vinieron cambios ya de la reforma laboral, por ejemplo, ahorita lo último, pues lo de la ley silla, ¿verdad? Ayer estaba platicando con un abogado especialista en materia laboral y me decía que pues prácticamente el tema de reducir la jornada laboral a 40 horas a la semana ya es un hecho, solo es cuestión de tiempo, pero ya nuestra presidenta de la República está comprometida con ese tema y va a llegar. Aquí la pregunta es, yo te diría, ya vete preparando y ve pensando qué vas a hacer. Ve teniendo conversaciones con tu director general, cómo quieren afrontar este cambio, ¿no? Ese y cualquier otro cambio que esté por venir, tú tienes que estarte anticipando para poder ver los riesgos a los que se puede estar exponiendo la empresa, ¿vale? Dice, el CEO, director general, vive analizando riesgos ocultos, talento clave por irse, líderes tóxicos, clima deteriorado, conflictos latentes. De todas estas cosas son las que tienes que hablar con tu director general.
Acuérdate, todo con número. También riesgos legales o reputacionales relacionados con personas, ¿no? Hoy, la parte de la reputación y la imagen hay que cuidarla mucho porque pues, están las redes sociales y ahí a veces es muy fácil que nos quemen como compañía por cualquier cosa que no hagamos correctamente. Dice, siendo el radar anticipado, ya te lo decía en la lámina anterior, te tienes que estar anticipando siempre, desde la operación, meterte en todo. Me pasaba, ahorita se me vino a la mente que me pasaba en el empaque de aguacates, ¿no? Lunes, martes, miércoles había poco aguacate que empacar, pero entre jueves, viernes y sábado decían allá, es que Acopio aventó mucho aguacate, esos días. Era una falta de temas de planeación, que hacían realmente no había planeación en Acopio, porque empezaban a trabajar el lunes y ya para el jueves, viernes estaban generando resultados. Entonces ahí te tienes que sentar y tú dices, oye, pero a mí no me involucra. No, a ver, espérate, ¿qué estaba pasando? La gente había mucho tiempo muerto de lunes a miércoles y luego para jueves, viernes y sábado mucho tiempo extra, ¿no? Y ahí venían cosas como que ya vamos a saltarnos la ley, las horas extras eran acumulables, que si te descansé, te arresto acá, te sumo. Digo, esto ya está fuera del marco legal, así no lo dice la ley, pero bueno, por un tema de planeación interno y viven con el problema, digo yo, con esa piedrita en el zapato. Tienes que meterte como recursos humanos. Me siento con producción, me siento con acopio y corregimos esta situación. Cansabas a la gente ya no se quería quedar y luego si vamos haciendo la cadenita, el impacto que puede tener hasta en el resultado, la imagen con los clientes, en fin, cualquier cantidad de cosas que pueden estar pasando, ¿sale? ¿Todo esto para qué? Pues para presentar alertas tempranas con datos concretos y recomendaciones claras de lo que se tiene que hacer. Proponiendo medidas preventivas en la parte de cultura, en la parte ética, la salud mental, clima, de confianza en la compañía, de todo lo que esté pasando en la empresa, ¿sale? Y de pronto ahorita se me vino a la mente algo más que me pasaba en un empaque allá en Uruapan. Llego a esta empresa y la gente se dormía a la hora de la comida, en las escaleras, buscaba un espacio, se tiraba ahí a dormir. Siempre pasa que no hace falta que haya novios, se besaban en los pasillos y pasaba de todo. Yo llegué y lo prohibí. Y el dueño me decía, ay, ¿por qué eres tan malo? Pues, ¿qué tiene eso de malo, señor? Lo que pasa es que un día usted va a tener visitas aquí de sus clientes más importantes y cuando lleguen, creo que sería un poco vergonzoso que pasaran estas cosas porque son comportamientos que se permitimos se vuelven normales y cuando vengan estos clientes la imagen de su empresa pues, va a quedar muy mal. Me dijo, no lo había visto así. No, pues sí, entonces sí, diles que no. ¿Vale? Entonces, también tienes que estar ahí como recursos humanos, pues sí. Dice, velocidad para ejecutar. Esto nos permite avanzar más rápido o nos está frenando. ¿Qué deberías de hacer? ¿Esto te frena? ¿Te encuentras como muchos obstáculos? ¿Cómo los podías vencer? ¿O qué deberías de hacer? ¿No? Dice, la dirección quiere agilidad y muchas veces perciben que RH pone trabas en vez de facilitar. A veces nos ven así como que muy complejos, que solo nos entendemos nosotros, que no somos capaces de transmitir las ideas claras, que no estamos ligados con el negocio y a veces nos juzgan muy correctamente, ¿no? Porque si no nos metemos, pues es que no entiendes ni de lo que estás hablando, o sea, lo que estás proponiendo va con totalmente en sentido contrario de para dónde vamos, porque no estamos involucrados, pudiera pasar, ¿vale? Que a veces los procesos son lentos, demasiada burocracia, políticas que no responden al negocio, ¿no? Y aquí en el tema de las políticas me tengo un momento, o sea, aquí no se trata de generar políticas por generarlas, sino que vayan otra vez políticas adecuadas a tu compañía, a tu cultura, a tu necesidad actual, que te aporten, sino de lo contrario, no suman, ¿sale? Tienes que diseñar procesos ágiles, simples, pero enfocados en el resultado de la compañía. Siempre tener presente qué beneficio va a traer eso. Automatizando y digitalizando donde sea posible. Hoy por hoy, ya meternos en el tema de la tecnología, me ha tocado que no tenemos sistemas, los procesos son manuales,
por eso perdemos mucho tiempo, pero no proponemos, o sea, pues es que esto es lo que hay, ¿no? Digo, sé que muchas veces va a depender de la inversión, va a depender que si la empresa está preparada, no está preparada, si quieren, no quieren, pero otra vez, o sea, decirle al dueño, oiga, señores, que entonces pues necesito tener acá un ejército de personas para que me ayuden a operar, porque todos los procesos son así literal, pues como con un cincel y un martillo, ¿no? Entonces, si no haces algo y no te metes en la tecnología, va a haber un rezago, más adelante te van a responsabilizar a ti de no haberte anticipado, de no haber levantado la mano, de no haber guiado al director general o a alguien de la compañía para decirle todo lo que estaba por venir en temas de tecnología. Entonces, te lo dejo de tarea. Ayudando, dice, a que los equipos tengan el talento correcto para moverse con rapidez. Tiene que ver con la cobertura de personal, la gente correcta en los puestos correctos, con las competencias y el talento correcto. Tu proceso de selección, ¿no? Tiene que ser muy claro. Ayer justamente, lo cito como ejemplo aquí, hay un cliente que le contraté un gerente de ventas y la persona duró 2 meses, se fue, me pidieron que operara la garantía que ofrezco de 90 días, pero la verdad cuando me buscaron fue a través de un tercero y jamás tuve la oportunidad de sentarme con los clientes porque es típico, mucho de lo que hoy me piden que haga y reclute es por un WhatsApp, ya ni siquiera una llamada telefónica, no tienen perfiles de puestos. ¿Y qué creen? Hubo un teléfono descompuesto garrafal. A mí me pidieron un vendedor y yo les contraté un vendedor y ellos entrevistaron y lo contrataron. Y ayer cuando voy, bueno, pues pasó de todo. Les dije, yo quiero una reunión, no quiero que por teléfono me digas, es que quiero así y así, no. Yo ya sabía por dónde iba. Le digo, préstame por favor tu descriptivo de puesto. Digo, porque a mí nunca me lo dieron, me lo platicaron y yo hice uno, lo mandé, lo propuse, me lo firmaron, me lo regresaron y con base en eso busqué, aquí lo tengo. Es que no lo tenemos, ok, no lo necesitas. Por favor, enséñame el plan de trabajo que le entregaste a este gerente de ventas, que iba a cumplir en sus primeros meses aquí. Bueno, no es que no le dimos. Por favor, dime la capacitación y la inducción que le diste. No, pues es que no le dimos, nada más le platicamos, ¿no? Muéstrame, por favor, evidencia de que te sentabas periódicamente con él para ver los avances que llevaba. ¿Por qué te esperaste 2 meses o hasta que él renunció? No, pues no los tenemos. Me dijo el gerente que se le prometió un auto y porque es que no salía, tenía que andar en la calle. Eso fue lo que me dijeron previamente. Y estando ahí, el dueño dijo, no, es que yo quiero que el mes 1 esta persona venga y haga un diagnóstico. El mes 2 me enseñe una estrategia y el mes 3 la ejecutemos. No quiero un vendedor, quiero alguien más, quiero un estratega en el área comercial que llegue a hacer un análisis de cómo estamos versus la competencia y por qué no vendemos. Les platico esto como reflexión. Todo eso me pidieron y hablo de ayudar a los equipos. ¿Cuántas veces puede pasar esto en tu empresa que te dicen y te piden y no necesariamente es lo que quieren? Y por eso las personas fracasan y por eso no avanzamos. Digo, fracasan en su proceso de quedarse o les dificulta o tardan en dar resultados. Entonces, piénsenlo. Dice, liderazgo y cultura como ventaja competitiva. La forma en que trabajamos nos hace únicos o nos frena. Realmente como lo hacemos es una ventaja competitiva para nosotros o esto nos está frenando y tendríamos que cambiar. Y te toca a ti como recursos humanos evaluar esta parte. Si la cultura no es un nice to have, no es una moda, no es algo que ahorita querramos, ¿no? O sea, tienes que definirla y esta debería ser una ventaja o una barrera competitiva. Debería ser una ventaja que te defina como una cultura clara, transparente, una cultura de valor, una cultura que suma a la estrategia del negocio. Lo dice la siguiente frase, los CEOs exitosos buscan una cultura alineada al negocio, adaptable y coherente, ¿no? Y la parte de coherente, que ya se las mencionaba antes, es bien importante, pero ¿qué crees? Te toca a ti también como responsable de recursos humanos a veces hasta alinear, porque a veces hasta el mismo director general o dueño de la empresa, a mí me ha pasado, caen en la incongruencia o en la incoherencia, entonces tienes que levantar la mano y sentarte y hablar con él. ¿Sí? Y estas son conversaciones incómodas, pero las tienes que hacer, te toca. Dice, traduciendo valores en comportamientos observables. A veces tenemos ahí los valores, se ven muy bonitos en la recepción,
en cuadros muy padres, ahora en pantallas, pero esos valores no se traducen en comportamientos en las empresas, ¿no? Tienes que, dice, seleccionando y promoviendo y reteniendo líderes alineados con la estrategia del negocio. Esta parte de la retención trae mucha estrategia detrás. No es retener como, que se quede, o sea, tienes que hacer una planeación, tiene que ver con el desarrollo de la gente, tiene que ver con la capacitación, tiene que ver con la parte de la compensación. Ahí tienes que definir estrategias, cómo pagas, dónde tienes problemas, dónde está rotando la gente, ¿no? Porque tradicionalmente pues hacemos todo parejo. Yo me he encontrado empresas que dicen, este año vamos a crecer 5% en la nómina, entonces 5% parejo para todos, ¿no? Y ya acabamos, dimos el aumento y no hay estrategia, ¿sí? Yo siempre les digo que la rotación de personal es multifactorial. ¿Y qué significa esto? Que la gente se va no solo por un motivo, se puede ir por motivos diversos, se puede ir porque se sienten mal pagados, se pueden ir porque no hay oportunidad de crecimiento, se pueden ir porque hay un mal clima laboral, porque hay mal liderazgo que está asociado al clima, eh, prestaciones, en fin, un montón de cosas que pueden haber para que la gente no se quede, ¿vale? Y también tienes que actuar rápido, dice, cuando el liderazgo se desvía o se vuelve tóxico, tienes que tomar decisiones. Y a veces esto implica hasta tomar decisiones de separar oportunamente a personas de la compañía, aunque sean muy valiosos. Y aquí te dejo una reflexión. ¿Cuántas de tus últimas 5 iniciativas de RH respondían a uno de estos focos que hemos venido hablando? Piénsalo para ti. Si quieres, más adelante me las compartes. ¿Has hecho algo? Que adelante, alguien levantó la mano. Contador, ¿Alguien? aquí hay unas preguntas. Bueno, hay una pregunta en particular. Dice, buen día para los trabajadores del campo. ¿Es lo mismo o ellos trabajan menos horas ahora con el cambio de 40 horas? Es para todos. Bueno, va a aplicar para todos, por lo menos así está considerado hasta ahorita. No han dado más detalles. Yo creo que ya en los próximos meses estarán como comunicando más esto, pero hoy está visualizado para todos. Gracias. Nada. ¿Hay alguna otra pregunta? Solo comentaban por aquí que si podía volver a mencionar los costos de rotación. Ok. Los costos de rotación. Bueno, aquí lo que hay que hacer es evidentemente calcular la rotación, ese porcentaje de rotación. Tienes que llevarlo y ponderarlo para poder saber, por ejemplo, si en un proceso de rotación cuánto tiempo le invierto, quiénes participan, desde papelería, horas de trabajo, de entrevistas, reclutar, la página que pago, todo lo que invierto para poder traer talento nuevo a la compañía y ver cuánto eso me cuesta. Y eso, multiplicarlo por la rotación anual que tienes para que puedas decir anualmente todo esto nos cuesta 200, 300, 500 mil pesos, 1 millón de pesos, ¿no? Y lógicamente cuando digo, ok, si mi compromiso como recursos humanos es bajar la rotación del 7% al 5%, ese 3%, digo, de ese 2%, lo que te propongas bajar, ¿qué beneficio económico va a traer a la compañía? Y es donde yo les decía que este beneficio lo puedes canalizar a otros beneficios, valga la redundancia, pero para los empleados, ¿no? Cuando dije le puedes poner transporte, puedes poner comedor o algo, una despensa, pero que la gente esté más contenta, pero que venga de obtener un beneficio en la reducción de la rotación, porque muchas veces lo que hacemos es vamos a darle despensa porque eso les gusta y yo creo que eso nos va a ayudar a bajar la rotación, se las das y la rotación sigue igual y luego me decía un ex jefe, eso se convierte en conquistas laborales, ¿no? Ahora ya se las diste, ya no se las puedes quitar, ¿no? Sí se puede, pero bueno, ya la gente, si ya se las quitas, ahora ya se molestan, ¿no? Y tú la diste para obtener un beneficio y el beneficio no se está obteniendo. Entonces, así es lo que hay que hacer para tener la rotación. No sé si hay algo más. Hay otra pregunta, contador. ¿Sí? Dice, ¿cómo es mejor gestionar estos cambios si la empresa es familiar y se ven un poco reacios al cambio?
y la información es un tanto egoísta? Mira, me ha tocado como consultor acá, yo siempre veo empresas así, me tocan casi la mayoría que son empresas familiares, ¿no? Y cuando me llaman y me dicen, y la verdad, lógicamente, al estar como empleado, digo, como consultor, tengo la libertad de decirlo como lo voy a decir. Ahorita te voy a decir, tú internamente tienes que decirlo con mucho respeto, con mucha ocasión, señor, yo, señora, yo lo quiero ayudar para que usted llegue a este nivel, pero yo siempre les digo, incluso me pasa, ¿eh? A veces malamente malentienden los clientes. Me dicen, ay, les voy a platicar una historia. Me llaman para hoy queremos una capacitación y me lo piden por un WhatsApp. No me recomendaron contigo que una capacitación de liderazgo. Que digo, mira, normalmente yo no doy capacitaciones, yo doy desarrollo de habilidades o de competencias. Y eso no se obtiene en un curso de 4 horas o de 8 horas. Pueden ser las mismas 4 o las mismas 8, pero te las doy dosificadas pero quiero ir a platicar a tu empresa contigo. Y una vez que estamos ahí platicando, bueno, me terminan contratando para consultoría porque cuando le digo, a ver, dime por favor, ¿por qué quieres un curso de liderazgo? ¿Qué comportamientos ves hoy en las personas que quisieras modificar? ¿Y cómo quisieras que actuara dentro de la compañía? Y realmente a veces no sabemos, o a veces sí te dicen cosas, ¿no? Ok. Y cuando les empiezo a decir un montón de cosas que yo sé que pasan en esa empresa, me dicen, oye, ¿que tú tienes cámaras acá? Y cuando yo les digo y hablo contestando concretamente la pregunta, diría, bueno, a ver, primero tenemos que, y aguas para el que hizo esta pregunta, ¿no? Si tú estás en esa empresa, con esta pregunta, con esto que te voy a decir, vas a tener la pregunta y una respuesta para ti también, de dónde estás y si es ahí donde tú quieres estar. Yo siempre les digo, entiendo que es un negocio familiar, ¿qué hacen ustedes en este negocio? ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Es un autoempleo? ¿O hacia dónde quieren llevar el negocio? ¿Sí? Es decir, un autoempleo donde hoy ustedes tienen un empleo, se pagan un sueldo, se lo quieren dar a sus hijos, quieren hacer el negocio, quieren crecer. Y segundo, ¿dónde quieres jugar? En las fuerzas básicas, segunda división, primera división, en las grandes ligas. Porque si quieres jugar en las fuerzas básicas, estamos perfecto, aquí nos vamos a quedar y ya tienen una respuesta y así va a ser la empresa, ¿no? Pero ahí tienes que entrar tú con todo lo que te acabo de decir, Señor. Desde mi área me toca hacer esto, yo vengo aquí a ayudarlo, a acompañarlo, a que usted sea más exitoso, más rentable, tenga beneficios, a través de bajar la rotación, gente motivada, gente contenta, usted más productivo, vendiendo más y ganando más dinero, ¿no? Pero con números. Pero se lo tienes que decir. Y si la respuesta es, no me interesa, pues yo te diría, tú decides si te quieres quedar ahí o no, o cuánto tiempo más quieres permanecer allá, ¿vale? Pero así es como yo los logro convencer, les hablo con crudeza para que me entiendan, pero sé que cuando estás del lado de ser empleado, diría, te van a decir, contraté a un loco, ¿no? Pudieran pensarlo, tienes que ser muy cuidadoso en el uso de las palabras. ¿Alguna otra pregunta? No sé si respondí la pregunta. De momento no hay más preguntas, contador. Podemos continuar, señor. Ok. Dice, ¿qué porcentaje de tu tiempo actual lo estás dedicando a temas que importan realmente en esta mesa, cuando participas en la mesa de las decisiones? ¿Cuáles de estos focos ni siquiera estás midiendo en tu área? O sea, hoy de lo que te he dicho, si no lo estás haciendo, te diría que lo empieces a hacer. Y si ya lo haces, pues felicidades, qué bueno, y ojalá que eso te sirva para que te escuchen. Dice, este es el momento donde RH demuestra si es estratégico o es espectador. Cómo influir en la dirección sin pedir permiso, como te lo acabo de decir ahorita en el ejemplo que en la pregunta que me hacían, con datos, diciendo a qué vas a aportar y nadie debería de ser o conocer más que tú el experto de recursos humanos eres tú, el dueño, te aseguro que no sabe más de recursos humanos que tú, ni el contador de la empresa, el experto eres tú. Y bueno, ¿cómo te podemos ayudar? Todo en capital humano. Estaba planeado como 10:30 para mí, para que ahorita me hicieran preguntas y respuestas. Les platico rápidamente. Nosotros hoy en la consultoría, bueno, pues nos convertimos en tu mano derecha para apoyarte. Consultores que alineamos a tu departamento, creamos tu departamento de recursos humanos con todo lo que te he dicho, con una alineación estratégica. Yo siempre le entro así. Si me piden cosas o rebanaditas o tajaditas de un pastel, pues también te la doy, pero siempre te voy a decir, como decía de la capacitación, una capacitación de esto,
como ahorita, ¿no? A lo mejor los mandan a tomar capacitación y dice, ay, ¿qué tal te fue en la capacitación? A lo mejor ojalá les hayan pedido, bueno, ve y tómala y de regreso haz algo, ya me platicas cómo te fue y ojalá verdaderamente te dejen hacer algo, pero ese algo muy probablemente esté desconectado de la estrategia del negocio y de la realidad, porque a lo mejor mucho de lo que te he dicho, algunas cosas te sirven y otras no, y otras ya las tienes, pero cómo las conectas, ¿no? Formando líderes también, trabajamos mucho en la parte les repito que procuro no decir capacitación, pero hacemos más desarrollo de competencias o habilidades en la gente para que puedan alinearse a la estrategia del negocio. Aquí están mis datos, va a ser momento de preguntas y respuestas. Yo había reservado, me adelanté como 7 minutitos, pero tenemos media hora para hacer preguntas y respuestas. Me gustaría escucharlos. La verdad es que sé que hay muchas cosas que pueden generar dudas, hay muchas inquietudes. Siempre las hay, siéntanse con la confianza de poder preguntarlas y será un honor para mí poder responderlas y contribuir a su experiencia. Así que los escucho. Muchísimas gracias, contador. Pues damos oportunidad para que puedan aquí participar los asistentes. Lo pueden hacer en el chat o pueden abrir su micrófono también. Listo, listos. ¿Hay preguntas? ¿Dudas? Contador, me parece que no hay ninguna pregunta, no hay dudas. Aquí nada más hacen un comentario. Muy bien dominado el tema. Todo muy claro. Muchas gracias. Ok. Hay una pregunta. Sí. ¿Cuál sería el primer cambio relevante que se podría hacer en una empresa pequeña como RH? Ok, muy buena pregunta. En una empresa pequeña, no sé qué tan pequeña sea, pero yo, tan independientemente del tamaño, que no lo pusieron aquí, ya que las empresas se miden justo por dos valores, por lo menos para en la parte de recursos humanos y sobre todo en la parte de sueldos, por su tamaño en cuanto a número de colaboradores y por su tamaño en número de volumen de ventas, ¿no? Puede ser una empresa pequeña, pero que factura mucho, yo diría ya no es tan pequeña o viceversa, que también tenga muchos colaboradores, pero bueno, vamos a hablar de una pequeña, dándole mucha claridad a la estructura del Departamento de Recursos Humanos o las funciones, así sea que a veces hubiera una sola persona, tener claridad de las funciones y mucho lo que ha venido diciendo también, no importa que sea pequeña, pero incluso, ¿no? Me ha pasado, de hecho, esto que les voy a decir ni siquiera era una tan pequeña, que llegas y tú también como recursos humanos tienes que alertar al dueño, puede haber problemas de control interno muy al principio, por eso hablo de primero que le des estructura y que haya claridad de cómo está, aunque sea pequeña, dónde está ubicado el dueño, qué rol juega, quién es la gente que está abajo, tener tu organigrama, tener descriptivos de puestos, de estas posiciones, aunque sean pocas, porque a veces me tocó en una empresa donde el jefe de nóminas era tesorero también, y era el comprador, ¿no? Entonces, él compraba, él pagaba y además era jefe de nóminas. Entonces, empezamos a darle actividades a las personas porque entiendo que cuando son pequeñas, pues no voy a tener para contratar, ¿verdad? Toda una estructura, alguien de recursos humanos, alguien de finanzas, alguien de ventas, de marketing, y a lo mejor a veces busco una persona que haga 2 o 3 funciones a la vez, pero cuando van creciendo